Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Hoy les traemos un episodio diferente junto a Martín Campos, donde ambos vamos a discutir el Aleph de Jorge Luis Borges. Pero primero, yo les voy a resumir el libro en esta primera parte del podcast y después pasamos a la discusión entre Martín y yo. Como siempre, nos pueden seguir en las redes @bibliotequeando, donde tenemos acceso a este podcast, el nuevo canal de YouTube y al blog donde discutimos y aprendemos sobre todo tipo de libros. El Aleph que les traemos hoy es un libro muy interesante. Yo pienso que yo aprendí mucho de la literatura argentina, fue más adelante en mi vida, no estuve muy expuesta a ella, tanto en el colegio como en la universidad, pero me ha encantado Sabato, Jorge Luis Borges, por supuesto, y quise traer otro argentino, otra persona como Martín Campos para discutir el impacto o la importancia de esta obra. Pero demos un poco de contexto a Jorge Luis Borges como tal, como autor. Él fue, por supuesto, argentino, uno de los escritores más conocidos de Latinoamérica, y vamos a entrar un poco después a por qué fue un poco controversial. Nació, me gusta decir esto, nació hace 2 siglos, en 1899, murió en el 86, 2 semanas después de que 2 semanas antes de que Argentina ganara la Copa del Mundo en el 86 con Maradona, y fue muy conocido por los pensamientos o mensajes muy fuertes que habían en sus libros, no tanto sociales, sino como metafísicos, que es algo que me impresiona mucho de él, porque muchas de las cosas que él argumenta, y lo vamos a ver en el Aleph, son cosas que en verdad la física ni siquiera se había preguntado o había tenido una especie de teoría para responderla, y ya Jorge Luis Borges estaba hablando sobre estos temas. Y uno de esos temas físicos es el infinito, el concepto del tiempo, y es parte de lo que vamos a hablar en la discusión sobre el Aleph. Pero creo que parte de la importancia de Jorge Luis Borges es ese boom. Él fue el inicio de ese boom latinoamericano en la literatura, y él lo hizo a diferencia de otros autores como quizás si uno piensa en literatura rusa, que son cuentos excelentes, pero cuentos largos, extensos. Jorge Luis Borges siempre lo hizo con cuentos, ¿no? Cuentos bastante cortos como es este del Aleph. Él trabajó como bibliotecario en la época del peronismo en Argentina, y después de que se acaba el peronismo, él queda como el director de la Biblioteca Nacional en Argentina. Y aquí viene parte de la controversia con él, porque él, a mí no me gusta usar estos términos, los que me escuchan lo saben, las etiquetas izquierda, derecha son términos fijos, pero la definición dentro de cada término siempre está variando. Ser izquierda en 1960 es diferente a ser izquierda hoy en día, sin mencionar que ser izquierda, digamos, en Europa es diferente a ser izquierda en el Medio Oriente o Estados Unidos, etc. Entonces son conceptos que no ayudan mucho. La gente se entiende con ellos, pero no son, digamos, científicamente muy precisos. Pero él se aleja del peronismo y es considerado una persona de derecha. Y eso es parte de la controversia, porque ciertos círculos piensan que quizás su orientación política es parte de la razón por la cual él quizás no fue más respetado en otros círculos literarios. Algo curioso de él sufrió de los últimos 30 años de su vida, básicamente. Él fue ciego a los 55 años, perdió la vista totalmente, es un misterio qué fue lo que sucedió. Se cree que fue una especie de miopía degenerativa, basada en la evidencia de hoy en día, pero en aquella época no se pudo curar. Le hicieron 8 operaciones, de las cuales ninguna funcionó, y quedó pudiendo identificar colores. Lo único que podía hacer, ciertos colores los perdió por completo. En otras palabras, quedó totalmente ciego. Así que empecemos con este resumen del Aleph de Jorge Luis Borges. El título viene del origen matemático y griego del infinito, porque la primera letra del alfabeto griego es el Aleph, y es utilizado en muchas fórmulas o ecuaciones para representar, digamos, este eterno presente, que es uno de los temas que Jorge Luis Borges quiere hablar. Voy, repito, este tema de la metafísica y términos bastante ambiguos. Pero la historia como tal empieza en el año 1943, y Borges, el personaje principal se llama Borges y es el que nos narra la historia. Nos está contando, digamos, la situación en su vida personal cuando él está profundamente enamorado de Beatriz, una mujer que ya falleció. Por ese amor se mantiene, a pesar de que Beatriz nunca le devolvió el cariño a Borges. Básicamente fue un amor no correspondido. Para mantener esa relación viva con Beatriz, Borges decide visitar siempre en la fecha del cumpleaños de Beatriz la casa de ella. Y en estas visitas a la casa de Beatriz, donde ella solía vivir, él establece una especie de relación con el primo de Beatriz que se llama Carlos Argentino Daneri, y tienen conversaciones muy filosóficas sobre el hombre moderno, el propósito de la vida. Y Borges le dice a Daneri: deberías escribir todo lo que tú estás pensando. Y Borges le dice a Daneri que escriba estos pensamientos, que él como literario va a poder, digamos, analizarlos de mejor manera. Entonces el primo le hace caso y vuelve con un poema que se llama La Tierra. Y digamos que el propósito o el mensaje del poema es escribir todo el universo en unos versos. Pero a Borges le parece el poema muy caótico, muy desorganizado, y digamos que no le presta mucha atención
a lo que se había convertido en una especie de carrera literaria del primo Carlos Argentino Danelli. Pasa el tiempo y el primo, Carlos Argentino, llama a Borges y le dice que acaba de descubrir un Aleph en su sótano. En el sótano de la casa hay un Aleph que es un punto pequeño donde él puede ver todo el universo, que es básicamente el punto o la inspiración de su poema. Al él poder verlo, y Carlos Argentino dice que está viendo todo el universo en este pequeño espacio, punto donde se englobaban, donde se unían todos los puntos del cosmos, en ese pequeño espacio, al poder experimentarlo, él se da cuenta de que el poema nunca puede ser escrito, porque lo que él está viendo no es algo que el mundo real pueda ni siquiera explicar. Pero la mala noticia es que esta casa donde vivía Beatriz va a ser derrumbada. Por lo tanto, Carlos entra en una especie de pánico, no solamente porque va a perder su casa, pero al mismo tiempo, ese Aleph, ese punto, que él puede ver todo el infinito, todos los cosmos, al mismo tiempo, va a dejar de existir. Y por lo tanto, por eso es que él llama a Borges para explicarle y para pedirle ayuda en que lo que va a hacer. Borges queda intrigado, piensa que el primo se volvió loco, pero al mismo tiempo, en parte por su conexión emocional con esa casa, donde vivía la mujer que él tanto amó, él dijo, voy a ir a esa casa nuevamente para visitarla, para conectarme con ella, y al mismo tiempo hay una pequeña parte de mí que quiere saber o entender si de verdad este Aleph existe. Por lo tanto, él llega, el primo le ofrece un trago, y después lo baja al sótano cuando está todo oscuro y el primo se va. De hecho, Borges entra en pánico un poco, se da cuenta que quizás este loco me drogó en el trago, me va a matar, como que aquí fue, básicamente lo que dice Borges. Pero de repente, mirando las escaleras del sótano, se da cuenta que hay una pequeña circunferencia, una especie de esfera de 2-3 centímetros de diámetro. Y Borges la mira y se da cuenta que ese es el Aleph y él empieza a ver todo el universo, todos los cosmos en ese punto. Borges trata de explicarnos a nosotros, el lector, lo que él está viendo, pero no puede. Nuestros sentidos no son capaces de poder entender, de poder percibir, de poder explicar en palabras. Nuestro lenguaje nos limita a poder explicar lo que es en verdad el universo, el infinito en el cual nosotros nos desenvolvemos. Por lo tanto, él simplemente da una lista de ciertas cosas que ve, animales, tigres, aves, su rostro, el rostro de Beatriz, significados de la vida, todos estos conceptos amarrados en uno. Lo ve un pedazo de tiempo y Borges queda de cierta manera impactado y traumado. Se da cuenta que no hay nada ahora en la vida común y corriente que él pueda ver, que lo sorprenda, que le impacte, que lo haga sentir vivo. En eso, Carlos Argentino baja y le pregunta a Borges si vio el Aleph, y Borges no quiere ser sincero con el primo y simplemente le dice, deberías derrumbar esta casa y mudarte lejos de aquí. A lo que él sale de esa casa, Borges empieza a reflexionar sobre lo que él experimentó, pero pasando el tiempo, él poco a poco se va olvidando de la experiencia. Y él llega a la conclusión de que quizás, o mejor dicho, empieza a formular distintas teorías de que si ese Aleph no es el único Aleph que existe, o dos, que si era falso. Y al mismo tiempo Borges se entera de que el primo ganó un premio literario por su poema La Tierra. Y así termina el cuento, con esta creencia de Borges personal de que ese Aleph fue falso y con el primo ganando el poema. Pasemos ahora a la segunda parte del podcast con Martín Campos, donde discutiremos el mensaje y distintos detalles de este libro. Arrancamos aquí la segunda parte de este podcast con Martín Campos, el creador fundador de la cuenta de Instagram Pueblo Lector y el escritor mejor dicho, periodista, escritor en la revista Hablada. Martín, muchas gracias por venir. Buenas, bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de poder compartir esto. ¿Cómo no? Quería que le contaras a la gente cómo empezaste tú este viaje, digamos. Tú cubres muchos temas de la literatura, en tu página muestras mucha poesía, libros, escritos, autores. ¿Cómo empezaste ese viaje? Y sí, bueno, podría decirse que hubo un periodo largo en oscuridad, por así decirlo, que era donde escribía y leía mucho, que bueno, capaz que arrancó hace unos 10 años, ya un poquito menos, y después, bueno, el proyecto de Pueblo Lector arrancó hace unos 3 años y pico, que bueno, que ahora que lo pienso como un proyecto de una historia de mis admiraciones sería, porque es como que voy poniendo los autores que voy leyendo, voy descubriendo más que nada poetas por ahí, y bueno, disfruto por ahí el tema de difundir y que pueda llegar poesía o más que nada poetas no tan difundidos que hacen buena poesía y muy buena poesía a todos lados, porque eso es lo que permite Internet también. Y bueno, por otro lado, además de esta pasión, digamos, a mí siempre me gustó escribir. Y bueno, escritura de cuentos, ensayos, novelas, por ahí no he publicado tanto por el momento, pero sí es algo por lo que voy encaminado, por así decirlo. Así que
que bueno, y después Sí. también surgen intercambios, esto que está buenísimo, o conocer personas, entrevistas, que bueno, ¿Quieres se van abriendo. escribir, ¿Quieres escribir novelas como tal, o obras, etcétera? ¿O quieres escribir, pues, no sé si poesía, que sé que te interesa? Bueno, más que nada, por ahí pienso que es como que el formato se presenta en el momento. Mm. Si hay alguna historia que exige que sea una novela, o por ahí es algo más de una situación que exige más que sea un cuento. Por ahí poesía no se me ha dado tanto, sobre todo porque no me he formado en lo que es escribir una poesía, que yo siento que es una responsabilidad un poco, no sé si responsabilidad, pero ya requiere otra forma, o que Claro. bueno, que por el momento no he sentido ese interés, capaz. Sí, sí. Es totalmente diferente. Yo recuerdo leer La Divina Comedia, que es una epopeya, Ajá, y requiere otro talento para escribirlo y requiere otro talento para leerlo también. No es lo totalmente. mismo, no es lo mismo. Y totalmente, siempre he pensado que los que escriben poesía y pueden contar una historia de esa manera están en otro, creo que están viendo otro nivel, otro plano diferente al resto. Así que Sí, te deseo suerte porque no va a ser fácil. tal cual. Claro, porque hay que atender ya también a las formas, o a manifestar una idea, supongamos, en decasílabos o con cierta cantidad de sílabas, con las rimas y otra estructura, que es otro tema. Sí, sí, sí. Correcto. Pero volviendo al punto que es el Aleph de Jorge Luis Borges, te quería preguntar como argentino, ¿cuál es la imagen de Borges allá? Sé que fue un hombre muy respetado, digamos, en su época, pero en la comparación entre él, Sabato, o otros escritores, ¿cómo lo ven a él? ¿O cómo lo ves tú personalmente? Bueno, sí, yo por ahí no soy quien como para dar una imagen general por ahí. No, claro. Pero bueno, sí, creo que se puede captar que generó una división, por así decirlo, cuando cuando él más o menos trabajaba en varias revistas, por ahí cuando volvió a Argentina, porque él estuvo en Suiza durante su adolescencia, volvió, cuando empezó a publicar, había como dos grupos divididos. Por un lado, había otro escritor argentino muy conocido que se llama Roberto Arlt, que, bueno, tenía por ahí una influencia más de Dostoyevsky, más de la literatura no sé, de un mundo más bajo, por así decirlo, y Ujú. otro tipo de ideas. Entonces, por ahí había esa división. Esa fue un poco la primera, que era por ahí división de estilística y estética, que bueno, las revistas en las que colaboraba Borges tenían como ese otro tinte. Pero bueno, yo creo que él no fue respetado, por así decirlo, desde un principio. Como cualquier escritor, digamos, tuvo que Mm. hacerse. Hace poquito leía que él agarraba el primer poemario que publicó, que fue a sus 23 años, se llama Fervor de Buenos Aires, y que él lo dejaba en los bolsillos de la gente que se tomaba el tren o cosas así, como que él tenía mucha eh, predisposición, digamos, al trabajo, a la difusión, y no solo era un gran escritor, sino que se tomaba ese trabajo de buscar revistas, de buscar cómo difundirse, que me parece que estaba bueno, y eso en su etapa de formación. Después ya a medida que fue creciendo, como era una persona que siempre decía lo que pensaba, que no tenía problemas, eso también trae muchas consecuencias, sobre todo con el tema de la academia, Mm. y tuvo muchos problemas, sobre todo hasta que escribió El Aleph y Ficciones. Esos dos libros fueron los que ya lo volvieron por ahí indiscutible. Esa sería la palabra, porque hasta cierto momento era como que la academia no llegaba a entrar de cierta forma, o él tenía ciertas críticas que podían tomarse mal. Y bueno, después hubo con el tiempo otros conflictos políticos que también lo pusieron en tela de juicio, porque acá en Argentina estaba el peronismo, ahí por la época del 50, que bueno, y Borges se declaró antiperonista. Entonces eso también en su momento le trajo muchos problemas. Hay una anécdota bastante conocida, que era que, bueno, en un momento, no la recuerdo muy bien, pero era como que Borges ya le habían ofrecido un puesto en la Biblioteca Nacional, y cuando volvió a asumir Perón, que bueno, tenían un odio mutuo,
lo sacaron de ese puesto y no sé, como que le habían ofrecido un puesto de trabajar con gallinas y huevos, digamos. Entonces como que a un escritor haciendo lo que hacía, y Borges como que hace un chiste con eso, dice, me quisieron ascender al puesto de tal, pero bueno, decidí declinar la invitación, una cosa así, como que bueno, quedó la anécdota. Y, pero bueno, fue un escritor que no, que por ahí se sale del canon en el sentido de que trae algo nuevo, de que trae algo nuevo que es el discutir sobre ideas, sobre metafísica y transformarlas en narraciones, porque uno podría preguntarse tranquilamente, un tipo tan asiduo lector de filosofía, ¿por qué decide escribir literatura? ¿Por qué no escribe tratados filosóficos, por ejemplo? Que bueno, eso lo podemos charlar después, pero bueno, él también tenía un sentido estético muy grande que yo creo que también lo llevo por ese camino. Sí. Cuando yo empecé a leer Borges, yo me hice esa pregunta muy parecida como la acabas de describir, porque recuerdo leer Einstein diciendo que él no era buen matemático, que obviamente está siendo humilde, pero que él no era buen matemático, que lo que él tenía era las ideas para formularse las preguntas correctas y pensar en conceptos muy abstractos. Y al tener eso, él le veía la matemática, entre comillas, para él, no para nosotros quizás, pero para él era muy fácil decir E es igual a mc al cuadrado y ya no. Claro. Pero había que verlo abstractamente para poder llegar a ese punto primero, no al revés. Y yo veo a Borges y yo quedé igual que vos, como que sí, porque este tipo pudo haber sido un filósofo, lo que llaman, hay filosofía cuántica, filosofía física, con ese aspecto de los temas que habla Borges, especialmente en el Aleph, todo esto del infinito, el presente eterno, todas estas cosas. ¿Sabes algo sobre por qué le interesaba tanto ese tema? Porque es un tema que hoy en día no es normal, pero por lo menos ahí puedes googlear y meterte y investigar sobre esto. Sí. Estamos hablando de que Borges nació hace 2 siglos, nació en los 1800, claro, en la raya, pero 1899. Entonces, ¿cuál fue? ¿Él tuvo algún tipo de formación? Yo sé que él tenía familia de ascendencia inglesa y todo eso, algún tipo de influencia con ese mundo. Con el mundo literario. Sí, ese mundo más científico quizás, ¿no? Claro, que por qué lo llevó a ese estilo de escritura, decís vos, sería. Claro. Sí, bueno, yo creo que esto también es material especulativo por ahí, sí hay influencias, y Borges a su vez siempre tuvo un sentido siempre fue muy sensible como a cierta responsabilidad o cierta herencia, como por ejemplo, él siempre recordaba esta anécdota de su abuelo, que después de perder una batalla, era este sentido de la virtud, del honor. El abuelo lo que hizo fue ir a caballo a hacerse matar, pudiendo seguir viviendo después de haber perdido una batalla. Entonces como que Borges tenía ese sentido de la épica y del deber, por así decirlo. Es como que él decía, mi abuelo no tenía otra salida, tenía que hacer eso, no podía hacer otra cosa. Y Borges a su vez, uno ve que insiste en varios cuentos suyos sobre esta idea de un hombre no sabe quién es hasta cierto momento, hasta que tiene que probar su valentía, hasta que tiene que probarse frente a cierta situación, frente al miedo. Y yo creo que él también lo experimentó así. Me acuerdo, no sé si fue en una entrevista, que él cuenta que bueno, él asumió su rol de escritor de la manera en que se asumen las cosas más profundas, dándolas por sentado. Como que de cierta forma, él, al haber crecido en una biblioteca, que bueno, él también habla de la biblioteca de su padre, él ya sentía que tenía ese deber, que tenía que ser escritor. Entonces, bueno, como que nunca lo vio como que podía hacer otra cosa. Y ahora sobre esto del sentido, yo no sabría si llamarlo científico. Sí, pienso que hay por ahí una ilusión de exactitud en Borges, pero no sé si llamarla científica, porque también pensaba en esto. Es justamente que él por ahí hablaba de que uno debería expresar de la manera más exacta posible, pero lo que tiene la ciencia en ese sentido es que determina un solo sentido.
cualquiera lee un paper científico y las cosas tienen que ser indiscutibles porque para que la pueda leer cualquiera, digamos. Pero lo que incorpora por ahí Borges en lo literario es, bueno, desde mi punto de vista, por supuesto, es una cuestión de que incorpora a la narración, a sus narraciones, no solo no solo los hechos que pueden ser aparentes, sino también cómo se perciben los hechos. Él siempre decía en entrevistas o en clases, hablaba de que una narración, para ser fiel a cómo fueron las cosas, debería narrarse como si uno no las entendiera del todo, decía, porque de hecho así es la vida. Entonces, siempre sus narraciones están colmadas como de olvidos, de detalles que se pierden, de nostalgias, de melancolía, de pensamientos que se cruzan. Y eso está muy bueno, de los detalles a los que uno presta atención. Podemos ir, por ejemplo, al principio del cuento El Aleph. Ya cómo empieza ese cuento, ya plantea, hoy justo que estaba leyendo esa parte, pensaba que es algo que uno puede sentir también. Por ejemplo, cuando hay una pérdida, cuando hay un duelo, él dice que vio un anuncio de cigarrillos rubios y que eso le dio la pauta, como había muerto Beatriz Viterbo. Eso fue como el primer cambio de una serie infinita, como que el universo ya era ajeno a ese hecho. Entonces, uno también lo experimenta eso, pero bueno, vaya uno a expresarlo como lo expresa Borges, por supuesto, pero uno se siente reconocido en eso. Entonces ahí él está incorporando, o está traduciendo, por así decirlo, algo que experimenta, un sentimiento con una exactitud tremenda, pero no necesariamente científica. Ahí es donde yo digo que diferencia un poquito eso, pero a la vez yo creo que eso por ahí es lo que incorpora Borges y donde entra la parte metafísica de las ideas, porque a él siempre le interesó también eso, de cómo funciona la psicología. Él hablaba de que el padre estaba muy influenciado por William James, el hermano de Henry James, que es un escritor de literatura. Henry escribió La Vuelta de Tuerca, por ejemplo, o otros relatos de terror. Y William James escribió mucha psicología pragmática, que bueno, tenía que ver con esto, justamente. Entonces decía que el padre estaba muy influenciado y que él también recibió un poco esa influencia. También yo creo que está en el hecho de que Borges leyó muy joven a Schopenhauer, que también lo declara idealista también, y que Schopenhauer también se centra mucho en esta cuestión de cómo se perciben las cosas, sin recurrir necesariamente a metafísica, sino cómo son, porque en la complejidad, en las cosas mismas solas, por sí mismas, ya hay una complejidad que uno podría desentrañar y que le llevaría toda una vida y que no llegaría a entender. Entonces por ahí Borges tenía esa perplejidad constante y bueno, yo creo que va un poco en eso, todo el bagaje que él tenía, que no solo era literario, sino filosófico, psicológico. Él era un lector de lo que sea. Entonces todo eso, al incorporarlo, sumado a ese deber que él sentía, a sus circunstancias, yo creo que son cosas que se dan, son casos muy particulares. Por eso es tan único también. ¿Sí? No, sí, él era totalmente un erudito en todo el sentido de la palabra, leía bastante, todo tipo de cosas. Y hay una teoría que estaba leyendo de que el nombre de Beatriz, que es así empieza el cuento, con Beatriz ya muerta, de que él eligió ese nombre a propósito por la Divina Comedia, que casualmente lo estaba diciendo ahorita. Claro. Fue uno de los primeros libros que yo hice en el podcast, de hecho. Y en la Divina Comedia, Beatriz es la mujer que le muere al personaje principal, y cuando llega el infierno, el infierno es parecido a lo que dice este cuento, es eterno, es infinito, es un presente que se extiende, que aquí no hay tiempo, aquí no hay todo este mismo mensaje, ¿no? De que hay teorías de que él eligió ese nombre. Para mí es un nombre suficientemente común que puede ser coincidencia, pero conociendo a Borges es posible que haya sido a propósito. Voy a repetir, a mí me impresiona que él llegó a hablar de estos temas. Yo quisiera saber cuánto porcentaje de la población sabía que la metafísica existía en 1940, 50, etcétera, ¿no? Y él
se atrevió a hablar de eso, que no es fácil. Ser popular, entre comillas, sobre un tema así no es fácil. En Sí. cuanto al libro, quería saber tu opinión. ¿Cuál crees que él es el mensaje que él quiso dar? Vamos a decirlo así. Es simplemente lo que tú dijiste ahorita, que las cosas complicadas a veces no se entienden y punto. Porque el final te deja un poquito, ajá, ¿y ahora? Claro. ¿Qué pasó? Pero, ¿ese era el mensaje o hay un poco de, digamos, de romanticismo en el aspecto, tú eres, tú eres parte de algo muy grande, ¿no? Este pequeño problema que yo tengo de un amor no correspondido, Beatriz, esta casa, esto es simplemente una pequeña tuerca de una máquina muy grande, no la puedes comprender. Hay una ventana que te puedes asomar y si la ves ni siquiera vas a poder explicar lo que es. Sí. Bueno, yo no sé si habrá mensaje, porque, bueno, no sé, por ahí Borges, yo siento que él también parte de su escritura era una forma de manifestar todo ese caos que él ya sentía, ya percibía, porque yo me imagino, por ejemplo, antes de ponerse a escribir un cuento como el Aleph, el caos que debe ser la cabeza Sí, no me entra. Claro, porque uno ya lo ve escrito ahí, ya ve el cuento perfecto, pero también yo creo que es una forma de expresar un caos. Y, y bueno, o por ahí Borges lo que tenía, lo pienso, es esta cuestión de las ideas geniales. Esto de cuando él expresa que quiere hablar de lo que vio y que dice, lo que yo vi fue simultáneo, no había transparencias, no había superposiciones. El lenguaje, sin embargo, es sucesivo, dice. Entonces, ya de por sí, en la sucesión, el lenguaje al ser temporal, no puede expresarlo con la precisión que él querría hacerlo. Y eso también claro. le da verosimilitud al cuento, a su vez, porque uno como que empatiza con esa resignación que él siente. Em, pero a su vez, no sé si lo pensaría como un mensaje. Yo creo que por ahí la finalidad que yo, o con el que me acerco siempre, con lo que me acerco siempre a los cuentos de Borges, es algo estético, digamos. Leerlo Mm, como a disfrutar y, y por ahí, sí, sin buscar tanto, sino dejándome sorprender, porque también pasa eso, uno relee algo y encuentra nuevos sentidos, encuentra nuevos detalles, cosas que uno dice, ¿por qué cómo no presté atención a esto antes? O esto, por ejemplo, que decís vos de Beatriz, también me hace pensar en que en Borges algo increíble es que nunca hay casualidades tampoco. mm, Lo que al principio parece una casualidad es algo que ya él había pensado y que en un principio es una deficiencia de uno. Claro, mm. me acuerdo cuando leí esto de lo de Beatriz, claro, ahí uno piensa que el nombre real de la mujer de la que él habla, vaya uno a saber. Pero está el símbolo de Beatriz, que es algo ya, eh, que es algo por ahí histórico, y que a su vez como que da distintos niveles de lectura. Percibir esos detalles también hace que uno se meta más en la lectura o percibir, sí, percibir esas cosas o las críticas que él va haciendo. Por ahí para la gente que escribe, todas las cosas que él dice sobre Argentino Daneri Ujú. es una crítica también, y él como que va haciendo pedagogía o va filtrando formas de ver la literatura que, que es de una forma divertida porque no deja de ser entretenido leerlo y a su vez uno como formación leer los cuentos es una fuente eh, infinita, digamos. Eso también Qui- está bueno. Quiero pasar un tiempo, dijiste algo que es muy verdad, que todo lo que él ve, y recordemos, es una pequeña esfera, con 2 o 3 centímetros creo que es el diámetro, y ahí Sí, está viendo todo el infinito, todo el tiempo, todo lo que ha pasado, su cara, la cara de Beatriz, todo el mundo, las guerras, lo bueno, lo malo, simultáneamente, pero el lenguaje nuestro, como mencionaste, es sucesivo, ¿no? No puedes leer 7 palabras al mismo tiempo, tienes que leer una primero que la otra. claro. Y hay una, digamos, una teoría del determinismo lingüístico que habla de, por ejemplo,
uno de los estudios pone a una mujer que era sorda, y para poder pensar ella misma, si tú la veías sentada en un banco en un parque, parecía que ella estuviera tejiendo algo, pero en verdad lo que estaba ella era hablándose a ella misma, porque está pensando. Necesita expresar su pensamiento, claro, con el lenguaje de señas, ¿no? Que es lo que así ella sabía comunicarse. Y varios científicos que analizaron a ella y otras personas parecidas empezaron a entender de una manera más filosófica cómo es que nosotros pensamos, ¿no? Porque siempre se ha visto el lenguaje como una carretera, una avenida para el pensamiento. Pues después de varios estudios se ha llegado, no voy a decir a la conclusión, pero hay un cierto consenso de ciertos grupos de que el lenguaje es la única manera en la que podemos pensar o podemos transmitir un pensamiento. Podemos experimentar muchas cosas, una obra de arte, lo que sea, ¿no? Pero el momento de expresar la idea, el lenguaje a veces se convierte en la única manera de hacerlo. Yo pienso que eso es parte muy sutil en el libro, pero creo que es parte del cuento, pero es parte del mensaje, creo yo. Y yo sé que muchos cuentos de Borges son así, pero recordemos, estos son, para el que quiera leer el cuento, esto te va a tardar menos de 20 minutos. No sé cuánto, no recuerdo ya cuántas páginas son, pero es cortico, ¿no? Sí, son unas 20 páginas. Sí, sí. 20 páginas. Parte de eso creo que es el mensaje, lo difícil que es el idioma. Recuerdo que hay lo difícil que es comunicar algo tan complicado que para qué voy a dedicarle 200, no puedo, ¿no? Entonces simplemente lo pongo así de cortico y lo hago mejor. Y hay una parte, la primera vez que él define lo que es este Aleph, recuerdo que utiliza, aquí lo tengo anotado, él utiliza una frase en latín. Que me pareció curioso que utilizó latín y no utilizó, digamos, español. No, porque volviendo a lo mismo, hay ciertas cosas que no puedes comunicar bien en ciertos idiomas. Hay estudios que comprueban que si hablas más de un idioma, no es que eres más inteligente, es que puedes ordenar pensamientos de otra manera. Conseguiste otra avenida, otra calle que te puede hacer comunicar mejor. Es multum in parvo, que es una frase de latín que básicamente significa todo en poco espacio, que es lo que él quiere comunicar en el Aleph. Pero él le parece que si dice eso en español, no lo comunica tan bien, así que lo dice en latín. Entonces te abre la mente. Y hay muchos escritores que hacen lo mismo. Chinua Achebe, que es africano. Humberto Eco mete muchísimo latín en sus escritos. Entonces, yo creo que eso es parte, para mí, cuando yo estaba leyendo la historia, parte del mensaje creo que era eso. Él utilizó quizás, no creo que hay un solo mensaje, hay varios, pero utilizó este ejemplo del Aleph para explicarte que la manera en cómo te comunicas te determina cómo tú experimentas o puedes expresar algo. Sobre lo mismo, que no significa que sea verdad o mentira, simplemente significa que sea la manera como la que tú lo pudiste ver. Esa idea está buenísima. Lo otro que también me decías de la chica que no es chica sorda, que tenía que... esa idea está buenísima también. Claro, hace pensar cómo funciona, porque no puedo ordenar palabras. Entonces es una forma de manifestarlo, de expresarlo para entenderse uno mismo. Está buenísimo. Me hacías pensar en cómo funcionan por ahí los animales, que el conocimiento siempre es intuitivo y que si puede tomar el carácter de conocimiento o no. Capaz que es conocimiento, pero no es saber, porque el saber ya implica una razón. Y esto último que también decías, claro, que también una cosa, no es que una cosa determina a la otra solamente, sino que la forma de entender también determina a uno. Esto está buenísima, esa idea. Sí. Es parte de lo que dice el estudio, como que tú y yo podemos, vos y yo podemos experimentar algo, y después un sordo lo experimenta exactamente igual que nosotros, pero la manera en que lo explicamos es totalmente diferente, solamente porque vos y yo hablamos un idioma y ellos hablan otro. Y él creo que Borges sabía intuitivamente, porque yo dudo, bueno, capaz sí, pero estos estudios son de hace 5 años. Yo dudo que él tenía acceso. No creo que había ese tipo de ciencia en esa época, quizás sí la había y él la vio, pero me imagino que él intuitivamente se dio cuenta, hay un límite en lo que puedo expresar, hay un límite en lo que puedo entender, y el lenguaje es parte de ese límite. A pesar de que siempre se piensa que es una manera de abrir las puertas, él lo vio como una manera que en verdad me la cierra. Está buenísimo eso, sí, porque tal cual, es como una forma de expresar esa imposibilidad que él siente. Correcto. La verdad que no lo había pensado así, pero claro, es como si el Aleph fuera un símbolo
no sé si de la frustración, pero sí de que uno puede acercarse a lo sumo, a pensar algo, pero nunca llega al final, Tan al cerca, pero, límite. tan Sí, cerca, pero tan lejos, exacto. claro. Te iba a preguntar Eh, un poco sobre, esto un poco más controversial. Él lo nominaron todos los años al premio Nobel en literatura. Nunca lo gana. mm, Básicamente gana, en términos futbolísticos, ganó todos los premios habidos por haber, pero nunca ganó el Balón de Oro. Eh, exactamente. O la Copa del Mundo. por qué? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la teoría de por qué, en tu opinión, por qué crees que no lo ganó? Yo sé que hay gente que dice que es la política, etcétera. Yo no sé, no. El premio Nobel es un premio político de por sí, es un grupo muy pequeño de gente Ujú. que te elige. Eh, Conexiones, hay que saber venderse, etcétera. Pero hay Sí, alguna razón, para mí humildemente, no que importe mucho mi opinión, pero es alguien que probablemente merecía ese premio por el impacto que tuvo. Creo que él fue el primer latinoamericano en ese boom que tuvimos nosotros. Cuando tú y yo hablábamos por mensaje, estamos hablando del realismo mágico. Borges no era realismo mágico, pero él pone la primera semilla para mí de lo que vino más adelante. ¿Qué piensas sobre eso? Em, bueno, por ahí pensaba que sí, estoy de acuerdo con vos en que que lo merecía por lejos. Em, pero bueno, más allá de eso, bueno, la versión oficial de la academia sería Academia Sueca, es que la escritura de Borges era una escritura elitista y no era lo que se aspiraba. Después, bueno, ahí lo oficial generalmente es lo que uno menos tiene que creer. Después está por el otro lado el que se decía que él en su momento lo habían lo había llamado un dictador chileno, Pinochet, para darle un reconocimiento a Borges. Y bueno, Lo aceptó. aparentemente, claro, es como que la anécdota fue más o menos como que tenía que ir al otro día a Chile a recibir ese reconocimiento y como que lo llamaron de Suecia, básicamente para decirle que él iba a recibir el premio si no iba a, o más o menos eso es lo que decía la anécdota, si no iba a Chile, porque mostraba de cierta forma apoyo a un dictador. Y bueno, y como que Borges en ese momento dijo que algo que no se puede permitir un hombre es sobornar ni permitirse ser sobornado. Entonces fue, y ahí como que de cierta forma se condenó. Pero más allá de eso, por ahí, a mí me hubiera gustado que lo gane, por supuesto, porque un premio y de esa relevancia, por ahí no cambia la obra, porque no influye en nada en la obra, pero sí permite el acceso, sí es un reconocimiento que para él capaz que hubiera sido, lo hubiera librado de esa carga, la carga del Nobel. Para nosotros que lo hemos leído, sabemos que no era necesario, porque ¿qué pasa después? Por ejemplo, el premio Nobel pasará un tiempo y no sé, supongamos que se deja de ofrecer ese premio, deja de existir y simplemente queda como algo en cierta parte del tiempo, es temporal, digamos, y después ya desaparece, como pensar que Cervantes hubiera merecido el Nobel y no existía en su momento y sin embargo se lee el Quijote. Entonces, por ahí, no sé si hay un tipo, un escritor que haya inspirado tanta bibliografía como Borges, porque es un tipo que estimulaba tanto que a miles de escritores inspiraba a escribir un libro sobre Borges, de mis conversaciones con Borges, Borges y la metafísica, Borges y la psicología, Borges y esto, Borges y aquello, o incluso influir en un estilo, influir en formas de narrar, en formas de contar, dar herramientas. Entonces, por ahí uno lo que termina pensando es que capaz que a Nobel incluso lo hubiera contaminado a Borges, Claro. porque, porque creo que está por encima, un escritor así. Además, si es un premio literario, que, que uno debería juzgar la estética, el esfuerzo, lo que se cuenta, las ideas que hay detrás, no se debería medir con una vara política. Entonces, yo creo que en ese sentido lo engrandece más de lo que lo empequeñece no tenerlo. Porque sus Claro, libros se van claro. a seguir leyendo, pero probablemente el premio se pierda en el tiempo.
No No, sé. estoy de acuerdo. Yo me pregunto, estaba pensando en eso cuando estaba leyendo el libro y me pregunté si su frustración de no ser reconocido él la pone en el Aleph, porque en el Aleph el primo de Beatriz gana un premio al final Ujú, de poesía y él no gana nada, ¿no? Él queda claro. simplemente como, a pesar de que él era el genio literario entre ellos dos, entre el primo y él mismo, Borges, eh, no es reconocido y hay una cierta indiferencia después. Eso me parece interesante porque al momento que él ve el Aleph, él queda como cambiado, marcado, y después con el tiempo se le va olvidando la experiencia. Eh, Ujú. ¿Crees que eso fue como una manera de decir un poquito, no sé Sí, si tenía Friedrich que. Nietzsche, es decir, un poquito como que ya no, nada importa o algo así, o cuál era el ángulo que él quería comunicar ahí? Y lo primero que pensaba es que yo creo que tuvo más que ver, sí, hubo porque este libro se publicó creo que en 1940, por ahí, por esa época, que ahí lo que pasaba es que Borges no estaba nominado todavía al Nobel, pero sí al premio, no sé cómo se llamaba, pero es uno que ofrecían en Argentina. Okay. Em, y también pasaba eso, había tenido ciertos conflictos y no le habían dado un premio que él se merecía. Y yo creo que el conflicto en ese momento fue sobre ese premio argentino, Okay. que después trascendió y fue lo mismo que le pasaba con el Nobel. Pero bueno, pero no sé si, yo creo que, no sé si sin diferencia, pero sí esta postura que tomaba Borges de reírse de las cosas, de tomárselo con cierta, no me sale la palabra en este momento, pero claro, como una risa, como decir, bueno, ¿qué nos queda? Reírnos y seguir. Claro. Algo más esperanzador, porque bueno, él, ¿qué puede hacer? Lamentarse no se va a lamentar a esa altura, em, pero, pero sí le quedaba esto de reírse, o él jugaba mucho, viste, con la misma crítica que hace en el libro, como que él ya muestra su postura. Entonces, bueno, lo que ya no esté en sus manos, por Claro. ahí. Sí. Quería hablar, para cambiar un poquito de velocidad, quería hablar hablamos por privado sobre un artículo que tú escribiste en la revista que Ah, me di cuenta conectaba bastante con este tema de el tiempo infinito y todas estas cosas de que un concepto bastante ambiguo. Escribí un artículo que se llama Paciencia, artista del tiempo, ¿no? Eh, Quería que le contara a la gente un poco cómo cuál era el mensaje y después podemos entrar un poco más en detalle. bueno, ese artículo lo escribí, lo publiqué el 11 de noviembre, que es el cumpleaños de mi hermano. Lo publiqué un poco Ok. pensando en él, en nuestra historia, mi hermano mayor sería, somos dos. Y, y bueno, fue un poco como un homenaje, por supuesto, y otro poco con ese asombro justamente del tiempo, de que uno se superpone a veces. A mí lo que me impresionaba en ese momento era que se superponía el recuerdo de ayer, capaz, comiendo algo y charlando, con el recuerdo de cuando teníamos, no sé, 10 años, 17, y estábamos jugando con soldadito, que decía ahí. O cierto recuerdo cuando nos fuimos a vacaciones y tuvimos que caminar como 30 kilómetros y cosas así que en la memoria aparecen simultáneas, como esto que decía, como esto de lo que hablaba Borges, que aparece sin, sin En orden. superponerse, sin orden, claro, y entonces es como que uno se asombra por ahí de la memoria, o incluso uno se ve crecer, empiezan lo que sea, cualquier indicio del paso del tiempo, como sea que se caiga un diente, que aparezca una cana, que haya una pérdida, no sé, todas esas cosas que van pasando que a uno lo sorprenden. Que esto que te hablaba al principio también del principio del cuento, o eso del nuevo anuncio de cigarrillos rubios, esto también. Sí. Pero bueno, ese artículo tiene. Vos me hiciste verlo un poco esto del tiempo también, claro, Diferente. sí, 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 es verdad. ¿Cómo es? Pero bueno, tiene que ver un poco con eso, con la reflexión y también de cómo cambian los recuerdos con el tiempo.
En el libro tú tuviste en el artículo, perdón, tú tuviste una Ujú. frase que dijiste que el tiempo, cuando uno, volviendo al determinismo, el determinismo Ujú. lingüístico, de que cuando uno dice la palabra tiempo, suena como si fuera algo que pudieras agarrar, que pudieras controlar, que pudieras mover, modificar, pero es el lenguaje cambiando la percepción de lo que en realidad es, que es algo que no existe, ¿no? Cuando digo que no existe, literalmente que no existe. Hace poco hicimos un podcast de Carlo Rovelli, que es un físico italiano, y él habla de no quiero complicarme mucho aquí, pero básicamente el tiempo, eh, volviéndolo de Einstein, es relativo, pero el tiempo hasta cierto punto, mejor dicho, el futuro, el pasado, el presente específicamente, no existe. Hay una cosa que se llama, lo que él dice, la zona extendida o el presente extendido. Entonces tú y yo ahorita estamos en el presente. Por nuestra cercanía, obviamente estamos lejísimos, pero por nuestra cercanía física en este momento, tú y yo podemos hablar, y lo que está sucediendo, en verdad, o sea, tu voz está a punto, ya no me acuerdo cuál es el número, pero .08, menos .08 a la -15, no, en el pasado, pero es tan pequeño, es tan minúsculo, son nanosegundos, yo no puedo percibir que eso pasó antes. Pero si te alejas más, si tú te vas para Marte, planeta Marte, ahora son 15 minutos de diferencia. Y suena extraño, pero básicamente en esos 15 minutos, en otras palabras, si tú me llamas a las 5 de la tarde, yo no te puedo escuchar hasta las 5:15, hora de acá. Claro, Entonces, en ese periodo de 15 minutos, todo lo que pasa, básicamente hay eventos que están pasando que no ocurren ni en tu pasado, ni en tu futuro, ni en el presente. Ocurren en una ventana de 15 minutos que no es ni ayer, ni mañana, no, es ahorita. Y la ilusión viene de nuestros sentidos, que creo que Borges habla un poco de eso. Él habla de que no puedes culpar a la gente de hace 1000 años en pensar que la Tierra era plana. claro. ¿Cómo con tus sentidos puedes pensar que esto es una esfera? No hay manera que tú puedas darte cuenta de eso, a menos que sea matemática o geométricamente. Eh, por lo mismo, nuestros sentidos perciben el tiempo de una manera que no hay manera que nos demos cuenta que en verdad el tiempo no es el tiempo. De la manera que tú y yo lo entendemos, el tiempo es otra cosa. Y tu artículo, que como dijiste ahorita, no sé si lo hiciste con esa intención, pero de una vez me llevó la mente para ese concepto de que en verdad es el presente. Diste un ejemplo de si en verdad Tolstoy y Dostoevsky en verdad vivieron Sí, al mismo tiempo o no. Pues, no sé si te acuerdas bien los detalles, pero si puedes hablar un poquito sí, de sí, eso. sí, sí. Era también un detalle de un biógrafo que hablaba justamente de que Tolstoy tenía una vida, trabajaba en el campo, si no me equivoco, estaba en pareja, viviendo con su mujer. La mañana se la pasaba trabajando y después se iba a planificar las novelas y a escribir, y a escribir, y a escribir, pero su vida no consistía estrictamente solo en eso, pero ese era el núcleo, digamos, mientras que Dostoyevsky tenía otro tipo de vida, frecuentaba otros lugares, estaba en tabernas, Sí, sí. apostaba, estuvo en Siberia a su vez, sí, Fyodor toda tiene una una vida vida interesante. tal cual. Y bueno, y lo que uno se pregunta ahí era que decía que si bien la historia lo juzga como dos tipos que eran contemporáneos, en la experiencia podrían haber vivido con diferencia de, más allá de la historia, ¿no? Pero es Claro. como si vivieran en otros siglos, en otros mundos incluso. Y se ve reflejado ni hablar en la literatura, porque uno lee no sé, La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, y después lee, no sé, Crimen y Castigo, y también son mundos y formas de entender las cosas e intensidades que uno, que pareciera que tiene una distancia infinita, son mundos Sí, sí. distintos. Y en ese sentido, claro, también me quedé pensando en esta idea de lo que decías vos de Marte, de los 15 minutos, como si hubiera una brecha de tiempo en tránsito hasta que llega y qué pasa y Correcto. dónde está el presente. Sí. Eh, pero está muy interesante eso. Y yo lo pensaba justamente en relación a la imposibilidad de comprender, Mm. la imposibilidad o si es posible justamente comprender a otro sin experimentar.
que es un poco, bueno, relacionándolo con Borges, esto que por ahí pasa, no sé, una vez que leí Historia del Guerrero y la Cautiva, un cuento que está acá en este libro, lo Ujú. leí y creo que en su momento, no sé si lo habré leído apurado o si habré estado pensando en otra cosa, pero fue un cuento que no fue relevante para mí, ni me acordaba, digamos. Y cuando lo releí estos días, como que encontraba otros elementos que partían, que yo pensaba que, por ejemplo, estos elementos nuevos los puedo ver porque hubo experiencia de por medio que me permite entender. Pero, Claro. pero ¿qué pasa cuando no tenía esas herramientas? Y probablemente ahora me faltan herramientas que permitan que en otro momento pueda entender otras cosas, y que también vuelva a decir cómo no entendí esto, cómo nos pasa a todos. Y, y bueno, por ahí pensaba justamente en eso, si yo lo relacionaba con mi hermano, de que cuando él contaba la anécdota de que cuando era chico él se despertaba desesperado por esta idea de la vida eterna, como que sentía cierta claustrofobia, y se angustiaba con un chico de 10 años. Y a mí, por ejemplo, esa angustia, ese llanto de la claustrofobia del tiempo, yo nunca la experimenté. Solamente pude, a lo sumo, empatizar o entenderlo mediante el lenguaje. Mm, Pero no sería entender, porque mediante la razón yo puedo, él me expresa en palabras en todo caso lo que le pasaba, pero si yo no soy capaz de sentir esa misma angustia, significa que no hay un elemento o una parte del entendimiento que no lo tengo, porque no tengo esa claro. experiencia. Entonces ahí donde uno siente esa inquietud, ¿viste? Por ahí de que cuando realmente comprendemos a alguien, podemos comprender todo, y, y por ahí relacionado con el tiempo, también estaba esta idea del tiempo, justamente que no es, hoy en día, por ahí pensaba que no hay tanto lugar para el conocimiento intuitivo. Es por esto de que tenemos rutinas, tiempo para todo, los horarios laborales o de facultad, lo que sea. Entonces por ahí hay percepciones o hay intuiciones constantemente que las dejamos pasar, que las tenemos que dejar pasar porque hay que atender una rutina. Mm. Entonces, por ahí, esas son cosas que también uno nota cuando lo lee a Borges, para captar, para cazar una idea, entre comillas, uno tiene que estar atento a la experiencia del tiempo, que es individual, que es singular, que es de cada uno. Entonces por ahí eso también es lo admirable, porque también se decía, por ejemplo, que Borges, toda la experiencia que tuvo fue de estar leyendo en una biblioteca, y no es tan así, para nada. Claro. El cuento, por ejemplo, que salía a caminar, que caminaba por los arrabales, y las descripciones que él hace, no hay forma de que partan solamente de los libros, tiene que ser algo que él haya experimentado, Claro. que él haya visto. Sí, Virginia Woolf, la famosa autora, y una de las pioneras probablemente en cuanto al feminismo del siglo pasado, ella habla, una habitación propia, un libro muy famoso de ella, ese es el argumento ajá, básicamente, que la experiencia determina tu capacidad intelectual más adelante, ¿no? Sí, sí, ella, sí, creo que básicamente una de las frases en el libro es que si una mujer hubiese existido, perdón, las mujeres existieron, pero si una mujer hubiese tenido el talento de Shakespeare, en la época de Shakespeare, no hubiese podido escribir Shakespeare, porque no tenía las experiencias, no tenía las limitaciones sociales, políticas, etcétera, de cómo la mujer estaba como ciudadano de segunda clase. No puedes, si no caminas por el campo tú sola, si no tienes libertad financiera, que es lo que ella está buscando, sí, no hay manera de que tú seas la misma persona y no puedas expresar las mismas ideas, ¿no? Si tienes que vivir a través de ella. Habla del ejemplo de Jane Austen, que escribió Orgullo y Prejuicio escondida en un sótano, porque no podía escribir, no estaba permitida para escribir. claro, Y cuántas mujeres no, no pudieron, tenían ese talento, digamos, biológico o intuitivo, como lo quieras llamar, pero no lo pueden, las experiencias se borran y te conviertes en otra persona totalmente diferente. Una de las frases de tu artículo que yo quedé como que, wow, pero es verdad, dice que estos dos rusos, Fyodor Dostoevsky y Tolstoy, estaban tan separados de ellos, tan más separados que Juana de Arco y Jesucristo, ¿no? Porque tienen claro, los valores, las experiencias son más parecidas.
muy parecido a los valores humanitarios de hoy en día, de, digamos, regiones de las clases sociales en ciertas regiones, digamos, Estados Unidos, con Europa, el Occidente, por eso que se conectan, porque tienen experiencias muy parecidas. Geográficamente pueden estar en momentos tan distintos, pero se conectan. Para terminar aquí, Martín, una pregunta para muchas. Estaba hablando por mensaje directo con unas personas que nos siguen bibliotequeando y ellos sabían que iba a hacer este resumen y me preguntaron, te lo iba a preguntar a ti a ver cuál era tu opinión, ¿por qué Borges llega a la conclusión de que este Aleph no es... Él dice, básicamente se convence él mismo de que no solamente quizás hay más Alephs, pero de que este que él vio fue falso. O sea, ¿qué fue lo que él quiso mandar con ese mensaje? Yo tengo mis teorías, pero quería saber tu opinión primero. ¿Sabes qué? Eso no me he puesto a pensarlo. Por ahí me gustaría escucharte tus opiniones si es que las tenés más formadas por ahí, pero no es algo que me haya puesto a pensar. Mi opinión para mí, y vuelvo repito, esto es simplemente una opinión, y creo que el libro se presta para eso, para tener muchas opiniones a través de cada página. Yo creo que él pasa, hay una cierta, como mencioné antes, hay una cierta indiferencia después de que él se da cuenta que llegué a un punto o visité un lugar tan increíble, por falta de una mejor palabra, mejor dicho, no tengo palabras para explicar lo que vi, que ahora en donde estoy no tengo cómo disfrutarlo, no hay nada en esta vida cotidiana que me estimule de la misma manera como lo hizo Aleph. O me lo borro del cerebro, y una manera de hacer eso es mentirme a mí mismo y decir, esto no existe, eso fue mentira. En la historia, el primo le da un trago de, creo que es coñac, un tipo de alcohol, antes de entrar al sótano. No, yo estaba ebrio, me drogó, lo que sea. Saben que esto no pasó, porque para yo continuar en esta realidad no puedo saber que existe otra. No sé si me explico. Así lo vi yo, pero puedo estar totalmente equivocado. Claro. Bueno, creo que me convenciste. Porque, claro, me hiciste acordar de una partecita que él hablaba a lo último. Me acordaba un poco de que de una crítica que él hace de cuando Carlos Argentino gana el premio, que dice ahora puede escribir no ensuciado por el Aleph o algo así. Como que me dio risa ese momento de que, claro, un poco la personalidad de Daneri se explicaba porque había visto cuando era chico ese Aleph y como que él era el emisario, digamos, el encargado de escribir el poema. Y por otro lado, claro, me acordaba una frase que él decía, como que tenía miedo de que ya nada fuera capaz de sorprenderle, Claro. de que ya las caras las reconozca en la calle, pero que por suerte ya le estaba trabajando el olvido, dice después, y ya podía volver. Ahora, un poco pienso sobre esto que decías vos, claro, que si fuera el verdadero Aleph y si ya lo hubiera visto todo y todo sin superposiciones y tal cosa, entonces, claro, ¿cómo podría él seguir escribiendo? Porque Borges se escribe como Borges, se refiere a él como Borges en el mismo cuento y como escritor incluso. Entonces, para un escritor que ya no haya nada en el mundo que lo pueda sorprender, es como la aparición, es prácticamente la muerte. Entonces capaz que tiene un poco de sentido esto de decir, bueno, ese que vi yo fue falso, así que todo no lo he visto, todavía me puedo sorprender. Está buena esa forma de verlo. Bueno, es una opinión y ya, vamos a ver si se hace famosa. Pero yo estaba pensando también, esto sí lo vi estaba leyendo opiniones de otros analistas así literarios argentinos que estaban tratando de descifrar el mensaje del libro, que no es fácil, yo repito, es un libro bastante, te llevan corto, conciso, pero te puede llevar en tantos distintos caminos que es difícil determinarlo. Pero ahí estaba diciendo que si tú eres una persona de 1940, que nació en 1899 y tú quieres explicar lo que es el Internet,
no es tan diferente a lo que es esto, ¿no? Te estás hablando de, porque él habla, hay una frase del libro que él dice, no me impresiona lo que vi, me impresiona el espacio donde lo vi. No, en aquella época para tú poder ver todo, tienes que, bueno, ir a varios lugares. Geográficamente necesitas ir a varios lugares, o necesitas mucho espacio, tiempo, etcétera. Pero en poquito tiempo vi todo. Y ahí no recuerdo el nombre de esta persona y me disculpo hacia él o ella, pero argumenta de que ese Aleph quizá fue una manera de él, como muchas otras personas que vinieron a través de la historia, que ya sabían que iba a haber ese tipo de conexión virtual, no es la palabra porque no existía, pero esa conexión entre todos nosotros, donde en una pantalla de este tamaño, quizás no es una esfera de 2 centímetros, pero en algo de este tamaño está todo, ¿no? Desde el principio hasta el final lo puedes ver todo, no tan rápido como lo vio él, pero es como hablando del tema metafísico, quizás él entendía la posibilidad de eso poder hacerse. Sí, sí, sí. Y de hecho él se hablaba de que de cierta forma Borges por ahí sí impuso al mundo, por así decirlo, la idea del internet, la idea física de esto del que no está en el Aleph, sino en ficciones, que hay un cuento que se llama ahora no me sale, pero de universos que se bifurcan, no es así el nombre, pero sí habla de esto de que básicamente ante cada decisión se abren dos mundos distintos y que un poco después tuvo que ver con, se planteó esa historia, se planteó esa teoría, mejor dicho, en la física, aunque la plantearon de una forma distinta, la hipótesis era como si fueran las ramas de un árbol, decía, un físico la planteó de esa forma, y Borges, el jardín de los senderos que se bifurcan, se llama el cuento, ahí sí, y que también es como que se adelanta mediante esas ideas intuitivas, y que también, bueno, me hace pensar en esto de que en el fondo siempre termina habiendo un enlace entre los avances científicos y la literatura y la filosofía. Hoy vos hablabas de Einstein y también yo me acuerdo haber leído que Einstein, bueno, él decía que no hubiera podido escribir su teoría de la relatividad sin haber leído a Kant o a Schopenhauer, creo que a Kant se refería a él, porque le permitió un entendimiento del tiempo y del espacio que no se lo hubiera permitido la historia de la ciencia. Entonces, es como que uno piensa que siempre los genios, no sé si llamarlos genios, porque no sé si creo en el genio en ese sentido, pero sí las personas que por ahí tienen ideas nuevas, que realmente dan vuelta, pueden poner patas arriba al mundo, son personas que en cierto momento se desplazan de su disciplina. No olvidemos que, por ejemplo, Einstein, cuando desarrolló su teoría, estaba trabajando, no sé si era como un conserje, y que eso le permitía esa holgura para trabajar sobre la teoría que él intuía y que tenía que traducirla, digamos, de entendimiento, de intuiciones a conceptos matemáticos, físicos. Creo que Einstein incluso era, bueno, malo, no sé qué será el concepto de malo, pero se decía que él era malo en matemática y bueno en física. Pero son estas cosas que donde que con Borges pasa lo mismo. Lo que también asombra, por ejemplo, es por qué, esto que hablábamos hoy, por qué se opta, que eso ya tiene que ver con los gustos de cada uno, supongo, por qué Borges, por ejemplo, optó por la literatura, por los cuentos fantásticos, por las narraciones, por las especulaciones, que es una manifestación artística, digamos, lo que sea, pero nos podemos imaginar que hubiera sido un Borges que en lugar de escribir literatura hubiese hecho física, que se ponga a desarrollar otras cosas, o no sé, es como decir por qué Freud se puso a hacer psicología o por qué Einstein se puso a hacer física. Pero bueno, eso ya, ahí es donde yo, por ejemplo, pienso que, también con toda, desde mi opinión, que es como que parte de las intuiciones que uno tiene con las disposiciones también. Porque, qué sé yo, para trabajar con la pasión que trabajaban estos tipos, tiene que haber una creencia y un gusto en el fondo. A Borges
simplificándolo a fondo, era un tipo que le gustaban las historias. Simplificándolo. Y así hizo todo lo que hizo. Y después, bueno, nos permitió a nosotros la suerte de leerlo también, de conocerlo. Me quitaste el ejemplo de la boca. Yo estaba a punto de decir a Sigmund Freud, que es el psiquiatra por excelencia, pero es neurólogo, ¿no? Que siempre la gente se desplaza entre una carrera y otra. Hay grandes argumentos en cuanto a eso, de que la mayoría de los inventos, avances tecnológicos que, como dijiste, que voltean el mundo, son o sin querer, o vienen de un ángulo que es como que totalmente diferente. Bueno, sin, el Premio Nobel de la Paz, Alfredo Nobel crea la dinamita y tratando de ayudar al mundo termina causando más daño y por eso crea el premio, etcétera. Pero el ángulo, o digamos, el orden de las cosas no es 1 más 2 son 3, 3 más 2 son 5, suelen ser mucho más laterales. De hecho, Einstein, no recuerdo en qué libro leí yo esto, pero Einstein, yo tengo una mala, no sé, Martín, no sé si eres igual, pero yo leo, supongo que tú lees bastante también, yo leo bastante, pero no me acuerdo de los autores, no me acuerdo el nombre de los libros. Solamente los más famosos sí, pero digamos, los menos comunes, se me olvida todo. Pero, Sí, pasa mucho. Recién me pasó con el Jardín de los Senderos que se divulgan, que también es reconocido. Y Borges, sí. Pero recuerdo un libro de física que hablaba de que Einstein, habían dos personas, no recuerdo el nombre del segundo, pero Einstein descubre la teoría de relatividad como concepto, como dijiste, una intuición. Yo creo que esto es así, pero no sé cómo comprobarlo todavía matemáticamente. Pero yo creo que esto funciona así. El otro, que no recuerdo, creo que es italiano, Einstein, alemán. El otro ya también sabía lo mismo. Habían dos personas en el mundo que básicamente sabían esto. Sí. Y era una competencia que los dos tenían a ver quién llegaba primero. Y habían cartas entre ambos que se estaban hablando. Había una competencia en verdad de los dos. Pero Einstein tenía lo que el otro no tenía, que era eso, uno un poquito más de tiempo, un factor para pensar, pero dos, ese pensamiento tan... cuando te escuchan la teoría de la relatividad y te la explican, parece un amigo tuyo fumado a las 5 de la mañana, como que suena totalmente extraño, ¿no? Y eso es lo que Einstein tenía, esta habilidad para irse a ese espacio de su mente. Sí. Claro, es la capacidad de abstraer, de generar conceptos a partir de intuiciones. Esto hace poco lo estaba leyendo un poco. Y vos sabés que me acordaba de un par de cosas, un poco que ese fenómeno que decís vos de que se llega en distintas partes del mundo a los mismos conocimientos, es algo un poco histórico, un poco por contexto, y creo que tenía un nombre, y me acordaba que también lo leí sobre Newton, digamos, las leyes de Newton. También hubo previamente otro tipo, ahora no me acuerdo el apellido, pero que también intuyó, digamos, lo que después Newton puso en fórmulas. Y eso también, entonces, también a uno le permite pensar que quizás si no hubiera sido Newton, hubiera sido otro el que lo hubiera puesto. Y capaz que lo hubiera puesto en otros símbolos. Correcto. O con algunas variaciones y ya hubiera variado. Son cosas tan finas que bueno. Sí. Y después me hacía acordar también con lo del Nobel, que vos decías lo de la dinamita. Uh-huh. Que intentando ayudar, bueno, creó... Sí. Y fue el mismo Nobel el que lo hizo. Sí, Alfredo Nobel. Bueno, que justo el otro día leía sobre esto de Borges y el Nobel. En un momento él declara algo por el estilo. Prefiero la espada, la claridad de la espada, antes que la dinamita, que la difusa dinamita o algo así dice. Y bueno. Es como que se postulaban dos cosas. Por un lado, que fue desafortunado en elegir la palabra dinamita porque justo era el creador del premio. Y por otro lado, que él tuvo la intención. Porque volvemos a lo mismo de hoy. O es muy intuitivo, o no hay casualidades en Borges, o todo está pensado, quién sabe, no sé. O simplemente fue un momento de enojo, no sé.
pero sí me acuerdo que él declaró eso, por esos tiempos. Por lo que hemos hablado hoy, voy a decir que fue a propósito. Creo que Borges tenía la habilidad de... Creo que hubiese sido muy bueno escribiendo acertijos y cosas de esas, como que palabras sutiles que significan otras cosas y de ese estilo. Bueno, Martín, fue un placer, en verdad, discutir, hablar contigo. Me encantó la conversación. Borges, para mí, yo no estaba hablando de esto al principio del podcast, que por lo menos en Venezuela, no, la literatura argentina no era muy popular. No por calidad ni nada por el estilo, simplemente en las escuelas te enseñan más colombiana, Gabriel García Márquez, o quizás hasta la misma estadounidense un poquito más que la argentina, y yo descubrí la literatura de ustedes fue a través de Borges, más adelante en mi vida, y siempre por eso le tengo cariño, porque fue mi Dostoevsky con la rusa, fue como que ese primero, ¿no? Y después aprendí de los demás, pero él, me parece, la capacidad de explicar cosas complejas en cuentos tan cortos es muy, para mí, muy respetable, porque creo que tú que has escrito, yo que he escrito otras cosas, no es fácil. De resumir algo, no es fácil. Y bueno, me encantó la conversación, Martín. Ojalá algún día podamos como que hablar, conversar otra vez. Y te deseo mucha suerte. La verdad que muy lindo y muchas gracias por la invitación. La verdad que también lo disfruté muchísimo. Así que bueno, esperemos que se repita con otros libros, con lo que sea. ¿Cómo no? Cuando escribes el tuyo. La gente que te quiera seguir, contactar, lo que sea, te quiera leer, ¿dónde te puede buscar? Y para la cuenta esta de difusión, Pueblo Lector, y después, bueno, donde escribo yo, que es la revista Hablada, a cargo de Joely Barrios, que le mando un saludo también. Y bueno, por ahora ahí estaba viendo si expandirme ahora, armar un blog o YouTube o algo por el estilo, pero bueno, por ahora estamos ahí. En lo que sea que decidas, seguro que te va a ir bien, así que suerte, brother. Bueno, muchas gracias. Ya, Martín.